Noticias de última hora. En Ecuador ya no debería haber apagones en diciembre con todo lo que estamos haciendo, dice Daniel Noboa. El mandatario indicó esta noche que el viento jugó en contra de la reducción inicial de racionamientos y que esa no fue una medida populista. El presidente Daniel Noboa asegura que su anuncio de reducir los racionamientos de energía y luego tener que subirlos hasta 14 horas al día no fue una medida populista. Explicó en una entrevista que concedió la noche del domingo, 27 de octubre del 2024 a TC Televisión que el escenario actual no era el que estaba previsto, sino que se dio el que tenía menos de un 10% de probabilidad. Tuvimos afectaciones del clima, un viento que no se proyectaba y eso lamentablemente nos jugó en contra, pero no fue una medida populista, de engaño, el decidir ir bajando los apagones 2 horas a la semana, sino que se lo hizo por empatía con la ciudadanía, para que las personas se planifiquen. Y sobre el efecto de los cortes de luz en la población, aseguró que se lee minuto a minuto la información para tener la mínima cantidad de horas posibles, porque sabe que a la gente le molesta esta situación, y por eso es que se ha intentado reducir los cortes. Hemos hecho con la menor afectación de las personas, al tiempo de contar que hay técnicos que han recomendado 15 horas de racionamiento. Además, ratificó que 4 meses aplicará el subsidio al consumo de 180 kilovatios a cada familia. Entiendo que la gente está cabreada porque afecta la rutina de todos, y aunque el problema no estará resuelto hoy, dijo que se lo hará lo antes posible. La probabilidad es que ya no debería haber apagones en diciembre, con todo lo que se está haciendo. Ante los niveles críticos de la cota del embalse de Mazar dijo que en abril pasado, cuando también hubo racionamientos, estuvo 5 metros más abajo. Medidas tomadas. Noboa defendió lo que ha hecho su gobierno para enfrentar esta crisis energética, como incorporar 435 megavatios al sistema eléctrico nacional y firmar las licencias para más de 400 megavatios de privados. Se refirió a que hubo cuestionamientos por las barcazas y ahora han salido los dolientes de este tipo de generación térmica. Y que ahorita todos los candidatos son expertos y dicen que tienen la solución y cuando les preguntan cuál es la solución es lo mismo que nosotros estamos haciendo. La visión de su administración es tener la diversificación adecuada en las fuentes de generación eléctrica y que las industrias recurran a la autogeneración. En esa línea está el anuncio hecho días atrás de revisar las tarifas que pagan las empresas mineras que el gobierno lo considera un subsidio. Negó que se haya dejado de lado proyectos de otros gobiernos y como ejemplo puso Toachi Pilatón que ha estado demorado y que en su gestión se echó adelante y la primera de 3 turbinas empezará su operación a fines de noviembre o inicios de diciembre. Seguimos con las noticias. Daniel Noboa admite que apagones han afectado la intención de voto a su favor. El presidente dice que la gente no se está yendo con otras opciones, sino que está resentida con él, y está buscando una razón para seguir confiando. Los apagones sí han afectado las aspiraciones de reelección del presidente Daniel Noboa. Así lo admitió él mismo en una entrevista con el periodista Rafael Cuesta, transmitida en cadena de radio y televisión, la noche de este 27 de octubre. Si yo fuera un ciudadano normal también estaría cabreado por los apagones, señaló Noboa, sin dar cifras de encuestas que lo confirmen. Pero añadió que la gente no se está yendo con otras opciones presidenciales, sino que está resentida con él. Y está buscando una razón para seguir confiando en este gobierno, y se la vamos a dar, explicó. Noboa dijo que el hecho de que no haya salido en los noticieros explicando las cosas no quiere decir que no esté trabajando. La gente sabe que no es nuestra culpa, pero quiere ver acciones. Esto se va a resolver pronto, afirmó el mandatario. Aníbal Santos, 36 megawatts. Santa Elena, 2, 8. Esmeraldas, 2, 42 megawatts. 34 megawatts en Quevedo, 2, recuperados. 85 megawatts en La Trinitaria, recuperados. 96 megawatts en Enrique García, recuperados. En centrales térmicas que se han recuperado a lo largo del año, ¿cómo? Con inversiones, así también con mantenimientos que los gobiernos pasados no le dio la gana de hacer. Pero eso empezó en abril después de la alerta del primer apagón. No, eso empezó desde febrero. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Tenemos un problema de sequía muy, muy fuerte. Y también tenemos un problema serio en afectaciones climáticas que nos lo vuelve muy difícil planificar mantenimientos. Le doy un ejemplo. Si es que en junio, julio y agosto, que es el pico de generación en las hidroeléctricas, uno hace mantenimientos en las termos. Si es que no hay ese pico en las hidroeléctricas, no ese pico de humedad o de lluvia, en esos meses no se puede entrar a mantenimiento en las termos porque ahí sí afectaría directamente a la población y a las industrias. Entonces todo eso tiene que ver, todo está entrelazado. Pero nosotros ya tenemos 434 megawatts recuperados, asimismo más de 700 millones de dólares en inversión para nueva generación que va a empezar a entrar desde noviembre hasta abril del próximo año. Explíquenle al país un poco para que los ciudadanos comprendan. ¿Cuánto producimos de energía eléctrica y cuánto consumimos de energía eléctrica? ¿Cuánto necesita el país tanto para el consumo residencial, para el consumo industrial, y cuánto estamos generando, o cuánto genera normalmente y cuánto estamos generando actualmente? Bueno, primero el consumo es variable. ¿Ya? En abril, por ejemplo, es 5.400 megas. En este momento es 4.800 a 4.900. En este momento, nuestro déficit es cerca de 1.000.
dependiendo de los momentos de potencia, entre 1000 hasta 1400. Nosotros, entre lo recuperado, más las nuevas adquisiciones, vamos a incluir más de 1500 megawatts para que no exista este problema en los próximos viajes. Tendremos resuelto el problema eléctrico con el incremento de demanda hasta finales del 2026. Eso es lo que hemos hecho. Hemos no solo arreglado pues, las cagadotas de los gobiernos pasados, sino que en nuestro tiempo estamos haciendo inclusive más de lo proyectado. ¿Por qué? Porque si uno proyecta y necesita nueva generación de casi el 14-15% adicional cada año. Me está usted diciendo entonces que por un déficit de 1.500 megavatios entre 1000 y tenemos 1400. 14 horas de corte. Entre 1000 y 1400, sí. Dependiendo del momento, dependiendo de la potencia. No es una constante, pero ese es el rango. ¿Y por qué ha llevado a las hidroeléctricas así al mínimo? O sea, casi a nivel de fundirlas. Fíjese que no. Fíjese que no. En abril, por eso es que... Los colegas son los que publican eso, ¿no? Publican Entiendo. a 1,26 m de límite, a 12 centímetros de límite. Sí, bueno, sí, yo tengo que confiar en lo que publican. Es que cerca de Halloween, a ver si se Bueno, ponen ok. algunos colegas suyos pues trágicos. Pero hablemos del precedente ya. Si quiere hablar de la parte técnica, técnicamente, el límite mínimo de Masar es 2098. Técnico. Dice, cota mínima. Es 2098. No es 2110, no es 2120, no es 2150, no. 2098. La cota mínima. ¿Cuándo dicen los expertos que se empiezan a haber problemas o pudiesen haber problemas? Debajo de 2110. En abril, que variaron los cortes entre 6, 8 y 10 horas, entre el 14 de abril y el 24 de abril, que fue digamos, el momento más extremo, la cota llegó a 2107. No 2110, 2111, 2107. Pero había suficiente caudal, había un caudal fuerte que hacía que Masar sea una hidroeléctrica de paso, básicamente, y Coca-Cola Sinclair estaba con fuertes lluvias a partir del 22-23 de abril. Eso es lo que compensó. En este momento tenemos poco caudal en Coca-Cola Sinclair y tenemos una cota de 2112 en Masar. Si se lo compara con el punto mínimo que estuvimos en abril, son 5 metros de diferencia. Y esos 5 metros no es llegar al límite, no está bien, pregunto. No digo que está bien, claramente no está bien. Uno va para allá No y estoy ve... cuestionando, estoy simplemente tratando de informar. Uno va a Masar y ve que está seco. Uno camina en la calle y ve que la gente está molesta, ve que la gente está dolida. Y eso es el principal indicador. No cuántos metros de agua están arriba o abajo, sino la afectación verdadera a las familias, a los pequeños negocios, a las escuelas, al estilo de vida y a la cotidianidad de la vida de la gente. Ya vamos a ir a eso para que usted nos diga cuáles son las soluciones que usted propone. Pero sí es importante hacer un preámbulo de análisis de por qué estamos así. ¿Qué pasó con las barcazas? ¿Por qué al principio eran 3 barcazas, 2 barcazas y resulta que solo nos quedamos en una? ¿Qué pasó? Hay mucho interés de por medio, no funcionan. Supuestamente las barcazas consumen menos recursos que una termoeléctrica en tierra porque se la opera con fuel oil, que es mucho más barato que el diésel. Sí, como digo, primero habían un pocotón de antibarcazas. En abril, mayo, junio, julio, gente que atacaba. Algunos colegas suyos pues también decían que era lo más terrible y lo más caro. Los técnicos dicen. Y lo más caro y era una desgracia y todo era pues un mar de corrupción en las barcazas. A partir de septiembre empezaron a haber viudas de barcazas ahora, que decían que la solución de la vida eran las barcazas. Las barcazas, así como cualquier termoeléctrica, depende del precio del petróleo. Cuando el precio del petróleo está abajo, está más barato. Cuando el precio del petróleo está alto, es carísimo. Pero más caro es no tener luz. Vamos despacito. Ok. Con $1 de diésel para generación se genera lo mismo aproximadamente que con 55 centavos de fuel oil. Pero hay otra opción, que es aproximadamente con 0,30 centavos. Es el gas natural. Ya. Entonces, obvio, todas las viudas de las barcazas que dicen, el fuel oil es más barato que el diésel. Es correcto, el fuel oil es más barato que el diésel. Es un combustible más sucio, es un combustible que necesita calentamiento, es como brea. También hay que limpiar los tanques. Es un combustible que requiere cierta manipulación para... Y causa mucha más polución también. Claro, pero todas las turbinas a diésel, energía en tierra, son duales, que estamos conscientes.
duales para que nuestros amigos... Que puede usar diésel o gas natural. En los últimos 10, 12 años, las turbinas se han generado, que han sido producidas por las compañías más grandes como General Electric son duales, diésel, gas. ¿Por qué? Para la transición eléctrica. El gas es más limpio que el diésel, definitivamente más limpio que el fuel oil, y con menos dólares consume más que el diésel, rinde más que el diésel y que el fuel oil. Entonces vamos hacia eso, vamos hacia el futuro. ¿Por qué? Porque esto o compra o alquiler, no es que se lo alquilan por un día o por 3 días, se lo alquilan por 2 años. Y estamos trabajando como gobierno para que se pueda explorar gas en el Ecuador, asimismo distribuir gas en el Ecuador para la generación eléctrica. Usted dice que el problema de la crisis energética quedará resuelto definitivamente en el 2026. No, eso no es lo que he dicho. He dicho que con la solución final. No, he dicho que con las medidas que hemos tomado, ahora, con lo que hemos comprado y lo que hemos alquilado a largo plazo, solucionamos el problema energético para 2025 y 2026. En el 2026 habrá que adicionar pues unos entre 400 y 500 megas adicional para atender la demanda, el incremento en demanda. Ok, esto me trae entonces a preguntarle, con los proyectos que ya estaban iniciados, ¿es cierto o es falso esto de que los proyectos iniciados por los gobiernos anteriores en su gobierno los dejaron a un lado y privilegió proyectos nuevos que usted ha presentado? No es cierto. El ejemplo perfecto es Toachi Pilatón. Toachi Pilatón, en cambio, lo dejaron botado en la época de Lenin, en la época de Lazo. Nosotros invertimos, llegamos a un acuerdo y reactivamos, estamos finalizando la construcción y ya la primera turbina de 3 empieza ahora en finales de noviembre, principios de diciembre, y son 3. Entonces se generará 210 megawatts de un proyecto que por temas ideológicos los últimos 2 gobiernos decidieron dejarlo botado hacia un lado. También todos los proyectos privados o públicos privados que estaban en energía renovable, que decían, no, eso ya lo dejamos firmado. No, nadie dejó firmado nada. Eso de ahí necesitaba todavía pasar por... Asamblea Nacional aprueba reforma energética urgente de Daniel Noboa con 120 votos. Los legisladores que intervinieron en el debate resaltaron que aunque la norma no dará soluciones inmediatas, la aprueban para generar mejoras a largo plazo. La Ley Orgánica Urgente para impulsar la iniciativa privada en la transición a energías renovables se aprobó en el Pleno de la Asamblea Nacional este domingo, 27 de octubre del 2024. Con 120 votos a favor y ninguno en contra ni abstenciones. Durante el debate previo a la votación, los legisladores que intervinieron resaltaron que aunque la norma no dará soluciones inmediatas, la aprueban para generar mejoras a largo plazo y que el presidente Daniel Noboa no puede decir que le están dando la espalda a su iniciativa y al pueblo ecuatoriano. La norma aprobada es la segunda en materia energética que envió el mandatario y la sexta en total que recibe el apoyo de las bancadas legislativas. Su tratamiento y aprobación se dio en el marco de los plazos que tiene un proyecto calificado como urgente en materia económica y con el fin de crear condiciones que solucionen la grave situación que atraviesa el país por la crisis energética. El informe que se debatió en el Pleno fue aprobado por la Comisión de Desarrollo Económico, que preside la oficialista Viviana Centeno, el pasado jueves, 24 de octubre, quien también fue la ponente del proyecto en la sesión del Pleno. Centeno explicó que con el proyecto se busca promover la inversión privada para afrontar la crisis que atraviesa el país por los cortes de energía y que se está transformando en una crisis económica y que desde el gobierno se están tomando todas las medidas con miras a solucionar la situación. En el texto aprobado se establece que la presente ley como finalidad fomentar la inversión privada en energías limpias, facilitar el desarrollo e implementación de proyectos de generación eléctrica de diferentes fuentes de energía renovable y energías de transición, así como establecer mecanismos de optimización del uso de energía eléctrica en los sectores público y privado, optimizar el uso de recursos estatales y garantizar el servicio de energía eléctrica de manera estable y accesible en todo el territorio nacional. La norma tiene 8 disposiciones generales en las que se establecen aspectos como que las personas jurídicas dedicadas a la actividad de generación térmica deberán presentar planes de transición hacia tecnologías de menor impacto ambiental y que el Ministerio del Ramo en materia de energía facilitará la obtención de licencias coordinando las acciones necesarias con el Ministerio de Ambiente, Agua y Transición Ecológica y otras entidades competentes, para generar procesos más cortos, duplicación de requisitos, el uso de tecnologías de información y otras disponibles para acelerar la emisión de las licencias e importación, explotación y aprovechamiento de gas natural. Asimismo, que las empresas establecidas en el país pueden importar gas natural para autoconsumo, procesos productivos, generación de energía eléctrica y sustituir hidrocarburos en actividades productivas, siempre y cuando cumplan con los requisitos técnicos, normas de calidad y control establecidos por la Agencia de Regulación y Control, contribuyendo así a resolver la escasez energética y reducir la demanda de combustibles
Además de las disposiciones generales, contiene también 5 disposiciones transitorias y una reformatoria con 10 cambios a realizar en la Ley Orgánica del Servicio Público de Energía Eléctrica. El proyecto de iniciativa del Ejecutivo permite la inversión privada en proyectos de generación de energía eléctrica, sobre todo los de energías renovables no convencionales. Los que sean de hasta 100 megavatios tendrán un procedimiento más corto, los que sobrepasen ese límite se regirán a las reglas normales. En más noticias. Delegación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos visitará a Jorge Glass en La Roca este lunes por la tarde. El encuentro está previsto para horas de la tarde y los delegados mantendrán también 2 reuniones con autoridades del gobierno. La delegación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que visitará al exvicepresidente Jorge Glass dentro de la cárcel de máxima seguridad La Roca este lunes, 28 de octubre, tiene previsto llegar al país este domingo 1 a la ciudad de Quito. La visita está prevista para horas de la tarde y la agenda de los delegados incluye también 2 reuniones con autoridades del gobierno. La misión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos pasará la noche de este domingo en Quito y a primera hora del lunes está previsto que mantenga una reunión con una delegación del Estado para dar a conocer el objetivo y el alcance de la visita. Una vez finalice este encuentro, los delegados volarán hasta la ciudad de Guayaquil para cumplir con la visita al exvicepresidente por más de 2 horas. Una vez concluya el encuentro con Glass, la delegación mantendrá una segunda reunión con autoridades delegadas del Estado y pasarán la noche en Guayaquil, para el día martes finalmente retornar a sus países. Se desconoce, hasta el momento, quienes integran la delegación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Para la visita dentro de La Roca se dispondrá un espacio o una celda para el encuentro de Glass con la delegación en condiciones de seguridad y privacidad, según consta en la agenda de la delegación. En tanto, el Comité Internacional para la Libertad de Jorge Glass espera que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ordene al gobierno de Daniel Noboa que le dé un salvoconducto para que el político pueda viajar a México en calidad de asilado diplomático. Glass está recluido en La Roca desde el 6 de abril de este año, tras su detención en la Embajada de México en Quito. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ya otorgó en 2019 medidas cautelares a favor de Glass tras considerar que se encontraba encarcelado en una situación de gravedad y urgencia de riesgo de daño irreparable a sus derechos. El director del Comité Internacional que busca su liberación, Sacha Llorenti, indicó que las circunstancias cambiaron tras la irrupción de la policía ecuatoriana en la sede diplomática mexicana. En el marco del derecho internacional, ahora Jorge Glass es un asilado diplomático. Este es un caso atípico, y el grave hecho del 5 de abril obliga a la Comisión Interamericana a pronunciarse también sobre estos temas, señaló AF. Llorenti, ex embajador de Bolivia, precisó que ellos habían insistido a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en que no era necesaria una visita al país para que le pudiesen extender a Glass las medidas cautelares, pero explicó que el organismo ha querido hacerlo de esta manera. Nosotros hemos esperado, pero advirtiendo del grave riesgo que corre la vida de Jorge Glass, mencionó, por lo que corresponde a las instancias internacionales, en este caso al sistema interamericano, tomar medidas en este asunto.